Hay juegos complejos, con historias profundas, mecánicas elaboradas y mundos enormes y que son fascinantes por sí mismos. Y luego está Angry Birds. Un juego donde literalmente te agarras a pollazos a cientos de puercos. Así, nomás por tus huevos. Y lo peor es que funcionó ridículamente bien. Porque si lo piensas 2 segundos, absolutamente nada en este juego tiene sentido. Hay pájaros que se lanzan con una resortera, cerdos que construyen estructuras como si fueran ingenieros civiles, y materiales que reaccionan de formas específicas dependiendo del pájaro que uses. Y aún así, nunca te lo cuestionas. Nunca te detienes a pensar, oye, esto es absurdo, simplemente juegas. Y ahí está la clave de todo. Angry Birds nunca necesitó el lore de Five Nights at Freddy's. Nunca necesitó una explicación. Nunca necesitó una historia compleja que justificara todo lo que estabas haciendo. Porque ¿cuál sería la razón de justificar un juego en el que los cerdos son de color verde? Solo necesitabas una cosa: lanzar un pájaro y ver cómo todo se derrumbaba. Y vaya que eso era más adictivo que el fentanilo. ¿No es así Estados Unidos? Apuntabas, calculabas un poco, soltabas y el tiro parabólico generaba un caos que era bastante divertido de ver. Madera rompiéndose, vidrio explotando, piedras cayendo en cámara lenta mientras ese cerdito sobrevivía de pura suerte. Y tú pensabas, ok, otra vez. Y ese otra vez se repetía una y otra vez, sin que te dieras cuenta del tiempo. No porque el juego fuera profundo, sino porque era directo y adictivo. No te pedía que aprendieras sistemas complejos. No te obligaba a entender nada complicado. Solo te daba un problema pequeño y una solución divertida. Y eso en su momento fue suficiente para conquistar el mundo. Hubo un punto donde no importaba dónde fueras. Angry Birds estaba ahí. En celulares, en tablets, en anuncios, en juguetes y mochilas. Sobre todo también en playeras. Y era imposible escapar. Si tenías un teléfono, lo más probable es que tuvieras ese juego instalado. Era ese título que abrías 5 minutos mientras esperabas tu tortita de huevo con catsup preparada por tu mami antes de ir a la escuela. Y terminabas jugando media hora sin darte cuenta. Era simple, accesible, inmediato y no necesitabas ser gamer. No necesitabas una experiencia y no necesitabas ningún contexto. Cualquiera podía jugarlo, podía entenderlo, pero sobre todo disfrutarlo. Abriendo un pequeño paréntesis, recuerdo cuando era un niño de aproximadamente entre 8 y 10 años. Un día fui a visitar a unos familiares con mi papá. Nos encontrábamos cerca de ellos, así que decidimos ir a su casa. Al pasar al lugar me encontré con una grata sorpresa porque, oh vaya, es una viejita jugando Angry Birds. Entonces procedí a hacer la de... ¿Tienes juegos en tu celular? Y me quedé, viendo cómo una señora que ya olía a cempasúchil y viejo paporrub calculaba trayectorias balísticas del calibre de CR7. No lo entendí en ese momento, pero para que una doñita que estaba a 2 pasos del panteón estuviera tan enviciada, te habla del nivel del fenómeno que era ese juego. Y justo cuando algo alcanza ese nivel de éxito, pasa algo muy curioso. Empieza a crecer. No siempre pasa de la forma correcta. Y aún haciéndolo, la percepción de las personas con respecto a un producto está directamente ligada a su redituabilidad. Es por eso que aún siendo un producto innovador, fresco y entretenido, perdió el interés del público con el tiempo. Porque dejó de ser la cosa simple y divertida. Ahora era una saga con ambición de crecer eventualmente. No es que eso sea directamente algo malo, para nada, pero sí es un motivo por el cual las personas pierden el interés. Sobre todo porque las personas tienen el estigma de que los videojuegos móviles deben ser muy simples. Ser la cosa divertida que haces mientras acudes el nutri. Pero Rovio tenía otros planes. La expansión de la saga era el siguiente paso lógico dentro del esquema de la empresa roja. Porque alguien con 2 dedos de frente en algún punto dentro de ese proceso seguramente pensó, esto no puede quedarse así. Y tiene todo el sentido del mundo. Desde afuera parece el paso más coherente para algo que había ganado tanta popularidad. Tienes una franquicia enorme, reconocible, querida, con personajes claros. ¿Por qué no expandirla? ¿Por qué no hacer más juegos? ¿Por qué no llevarla más lejos? Y entonces empezó. Más versiones, más variantes y más ideas. El mismo concepto una y otra vez, pero con diferentes cambios. Ligeros, sutiles. Seguía siendo esencialmente lo mismo. Lanzar cosas, destruir estructuras, repetir. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Que si ahora en el espacio, que si ahora Yo soy tu padre. que si ahora redes Toretto, que si ahora son putos Autobots. Ya no se sentía igual. No porque fuera radicalmente distinto, sino porque ya no era especial. Cuando algo es único, destaca. Cuando lo repites demasiadas veces, se vuelve normal. Y Angry Birds empezó a hacer exactamente eso. Algo normal. Ya no era el juego que abrías porque era especial. Era uno más entre muchos. Porque incluso eso no fue realmente el problema que marcó el punto de quiebre. El verdadero problema llegó cuando intentaron convertirlo en algo que nunca necesitó ser.
En algún momento la idea dejó de ser hacer un juego divertido o hacer una saga o una compilación de juegos divertidos a hacer de esto algo más grande. Y ese más grande vino con Tokio, papá. Personajes más definidos, personalidades, historias y motivaciones. Incluso películas como The Angry Birds Movie y The Angry Birds Movie 2. Y aquí es donde todo se pone raro, porque de repente lo que antes era un concepto simple y funcional, ahora tenía que justificarse. Ahora había que entender por qué los pájaros estaban enojados, por qué los cerdos hacían lo que hacían y quiénes eran estos personajes, cómo pensaban y hasta qué sentían. Se intentó construir algo más profundo sobre una base que nunca fue diseñada para eso. Y no es que esté mal querer expandir algo, el problema es cuando olvidas por qué funciona en primer lugar. Angry Birds no era bueno por su historia, no era bueno por sus personajes y mucho menos era bueno porque tuviera un universo interesante. Era bueno porque era simple, era directo, no necesitabas pensar demasiado para disfrutarlo. Era un juego que entendía perfectamente lo que quería hacer, hasta que dejó de hacerlo. Cuando empiezas a añadir capas innecesarias a algo que funciona por su simplicidad, lo único que haces es diluir lo que lo hacía especial. Ya no es inmediato, ya no es puro y ya no es ese golpe directo de satisfacción. Ahora es algo más pesado, más forzado y genérico. Y entonces pasa lo inevitable. La gente deja de interesarse. No de golpe, simplemente lo mandas al asilo de las apps junto con Poe y Flappy Bird. Dejas de abrirlo, encuentras otras cosas, ya no extrañas perder tu tiempo en esa app, ya no la necesitas y sin darte cuenta desaparece de tu rutina. Y así, algo que estuvo en todos lados, deja de estarlo. No porque fuera malo, no porque dejara de ser divertido en esencia, sino porque perdió su identidad en el proceso de querer ser más. Y eso es lo más curioso de todo. Angry Birds nunca necesitó evolucionar tanto. Nunca necesitó convertirse en una franquicia gigantesca con historia y personajes complejos. Ya había ganado, ya había logrado algo que los demás no consigan. Ser universal, ser inmediato, ser entendible para cualquiera sin tener que haber visto 36 películas, leído 20 libros y haber jugado 3 títulos diferentes. Pero en ese intento de crecer, de expandirse, de mantenerse relevante, terminó alejándose de lo que lo hacía funcionar. Y al final te das cuenta de algo bastante simple. Un juego sobre pájaros enojados lanzándose contra cerdos ya era suficiente. No necesitaba más. Pero en el momento en que intentó hacerlo, dejó de hacer eso que lo hizo especial en primer lugar. A veces, ese es exactamente el problema.